buenos días. Muchísimas gracias por su presencia y gracias anticipadas por la atención. Voy a intentar ser lo más escueto posible en mi presentación. Yo quisiera nada más que reflexionáramos un poco, aunque yo sé que ustedes quieren que yo les hable sobre las cosas que estamos haciendo desde el gobierno de cara a este cuarto foro de efectividad de la ayuda que se va a llevar a cabo en Busan. Me voy a tratar de concentrar un poco más en algunas reflexiones sobre el impacto que ha tenido la cooperación externa en el país, sobre qué cosas deberíamos esperar de la cooperación externa de ahora en adelante. Yo les adelanto que yo espero que la cooperación externa se vaya. Porque entre más rápido se vaya es un indicador de que ya somos un país desarrollado. En los países desarrollados hay muy poca cooperación. Entonces la idea es que vayamos desde la cooperación, desde la ayuda oficial de desarrollo hasta la cooperación solidaria, la cooperación entre nosotros los países, porque cooperación siempre debe haber entre los países, pero deberíamos de aspirar nosotros a ser como países como Costa Rica o como Argentina o como la misma España, donde hace 40 años había muchos países cooperantes y ahora España se convirtió en un país cooperante. Entonces lo mismo deberíamos aspirar nosotros, ¿no? A que la cooperación no venga acá, sino que más bien nosotros seamos un país que exporte cooperación, que exporte ejemplos, ¿verdad? Pero para eso es necesario trabajar muchísimo y para eso es necesario cambiar muchísimos atavismos que existen acá en nuestro país, ¿no? Muchísimas formas de pensar que nos tienen atados, ¿verdad? Que nos hacen no solamente sentirnos desarrollados, sino que pensarnos también como un país subdesarrollado. Así es que básicamente esa es la idea. Yo quisiera que reflexionáramos sobre eso y les voy a plantear entonces tres partes en mi presentación. La primera es el escenario internacional de la Declaración de París, un poco de dónde viene todo esto. Luego el escenario local, seguramente ustedes ya lo escucharon. Y tercero, ¿qué está haciendo Honduras de cara a Busan y qué podríamos esperar? Digamos, ese es el armazón de esta presentación, ¿no? Primero, entonces, esto comenzó en el 2005. Yo recuerdo que a mí me ha tocado ir a casi todos los foros ¿verdad? Estos foros a lo que le ayudan a uno a conocer bastantes países, ¿verdad? Y yo no creo que eso sea como lo más conveniente, ¿no? A mí me ha tocado andar viajando en muchísimos lugares y hay una agenda de trabajo bastante cargada, si bien es cierto, pero creo que lo más terrible de todo esto es que se gasta bastante dinero, ¿verdad? Muchísimo dinero, muchísimos pasajes de avión, muchísimos hoteles y muchísimas reuniones. Cuando uno examina cuáles son los resultados, realmente producen un poco de decepción. Entonces esto comenzó ya por el 2003, recuerdo, y creo que más antes, me voy a referir un poco antes. Recuerdo que en el 2002 hubo un consenso en la ciudad de Monterrey. Eso era sobre cómo financiar el desarrollo de los países. Recuerdo que ahí estuvo el presidente George Bush con todos los presidentes del mundo. Prácticamente hubo una gran cumbre ahí. Era un foro enorme para ver cómo se podía financiar el desarrollo. Una apreciación previa incluso a eso fue en la llamada Cumbre del Milenio, que se llevó a cabo en el año 2000, donde 189 presidentes de 191 países decidieron armar el 15 Objetivos del Milenio. En ese marco, entonces, viene en el 2002 y se establece este primer foro en Monterrey, donde una gran cantidad de presidentes, repito, liderados por el presidente Bush en aquel tiempo, comenzaron a hablar en el mes de febrero sobre cómo podían hacer para financiar el desarrollo de los países pobres de cara al cumplimiento de las metas del milenio. Y ahí uno de los compromisos grandes que se obtuvieron en ese foro fue que todos los países grandes, sobre todo los países de la llamada OECD, que es la Organización de Países para el Desarrollo, digamos, este marco de países que son ricos, ¿verdad? Y ellos se comprometieron a que el 0.7%, o sea, menos del 1% de su PIB,
0.7% anualmente de toda su producción la iban a dedicar a programas de cooperación para países pobres. Eso fue, digamos, el primer gran compromiso. Si ustedes me preguntan cuántos han cumplido con ese compromiso, pues unos 2 o 3 nada más. Yo recuerdo nada más a Suecia ahora, pero no sé si hay algún otro que haya cumplido con eso. No recuerdo a otro. Puede ser que haya algún otro que haya cumplido, pero Suecia es uno de los que sí yo puedo decir que cumplió. Ya no me fue la presentación. Luego, después de eso, en 2003 se llevó a cabo el primer foro de alto nivel para eficacia de la ayuda que se hizo en Roma. Ahí fui yo, me acuerdo, a Roma. No conocía a Roma, yo fui a Roma. Y ahí se llegó a ciertos acuerdos importantes. Por ejemplo, yo creo que el más importante de los acuerdos a los que se llegó en Roma es que la ayuda debía de hacerse a través de programas y no a través de sectores. Dejar esa visión sectorializada, como compartimentalizada, ¿verdad?, de desarrollo y tratar de ver la ayuda más bien en términos de programas, ¿no? Eso fue, digamos, el gran aporte que se logró, digamos, el gran consenso que se logró en Roma. Algunos países avanzaron mucho en esto, algunos países no avanzamos casi nada, ¿verdad? Aquí en Honduras, por ejemplo, prácticamente no tenemos ningún programa, o muy pocos programas. Digamos, hizo un intento fuerte con un programa de agua en el sector de agua potable y saneamiento, más integrado, con una visión más integradora del agua y no solamente centralizada en el tema del agua potable, ¿verdad? El agua es algo más que el agua potable y el saneamiento, ¿verdad? O sea, podemos tener buena agua y buenas tuberías para el saneamiento, pero si no cuidamos el recurso agua, ¿verdad?, desde el comienzo de la cuenca, entonces difícilmente vamos a tener un buen manejo entonces de un programa, ¿no? Entonces, digamos que hubo poca efectividad en esto, ¿no? Luego, en el 2005, se hizo el segundo gran foro, que fue de París. Ahí se emitió la Declaración de París, que ya vamos a ver en un momentito, y ustedes la conocen bien, ¿verdad? Tiene 5 principios, y después hubo un tercer foro, que es el de financiamiento también de la efectividad de la ayuda, más bien, donde se fueron a refrendar un poco estos principios de París en el 2005, ¿no? Y el año pasado se hicieron varias cumbres también, o varios talleres de alto nivel con ministros y fundamentalmente con sociedad civil. También sociedad civil se reunió, digamos, en Estambul para definir una ruta. Fíjense que todo esto, los foros de alto nivel, la meta es que se culminaran en el 2011, es decir, este año, que los indicadores llegaran a cumplimentarse en sus metas para el año 2011, es decir, este año, en noviembre, en Busan, se va a hacer una revisión entonces de cuál ha sido el avance en los indicadores de la Declaración de París, ¿verdad? Hacer una revisión de qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal y cómo poder avanzar. Y yo creo que una de las grandes ganancias que vamos a tener de cara a Busan es el hecho de que se está refrendando una de las propuestas de sociedad civil, que ya habló la colega que me antecedió en la palabra, y es el hecho de pasar de un discurso de efectividad de la ayuda a un discurso de efectividad en el desarrollo, ¿verdad? Y ella ya les explicó un poco cuál es la diferencia entre efectividad de la ayuda y efectividad del desarrollo. Esa es una de las cosas en que nosotros nos hemos concentrado un poco más. Fíjense, lo vamos a ver dentro de unos momentos. Entonces, básicamente hacia ahí nos estamos moviendo ahora en este foro que se va a llevar a cabo dentro de algunos días en la ciudad, una pequeña ciudad del sureste de Corea, que se llama Busan. Solo para recordarles un poquito los 5 principios de la Declaración de París. El primero, ya se lo dijo la colega también que me antecedió, tiene que ver con la apropiación, es decir, no puede haber buena cooperación internacional si no hay un plan que sea elaborado por el mismo país, no por el mismo gobierno, por el país. Por eso, cuando se habla de apropiación, cuando se dice apropiación, estamos hablando no de apropiación de los gobiernos, sino de apropiación de los estados, de los países, de su esquema de desarrollo. Luego, el segundo principio tiene que ver con alineación de la ayuda, cómo la ayuda debe de canalizarse hacia las agendas que definan los países receptores. Entonces, eso implica que la ayuda
debería de canalizarse a través de los gobiernos, pero que sean gobiernos transparentes y eficientes, y a través de organizaciones nacionales, no necesariamente gobiernos. Cuando hablamos del lineamiento de la cooperación, tiene que ser no que las agencias de cooperación den la ayuda a través de sus propias oficinas, como sucede en muchos casos, ¿verdad? Que viene, digamos, X cooperante, ¿verdad? Y instala aquí una oficina, se trae sus propios medios, su propia contabilidad, contrata a su propia gente y entonces da la ayuda considerando una oficina, ¿verdad?, que fue puesta por ellos mismos, y luego cuando ya termina el proyecto de cooperación levantan la oficina y se la llevan nuevamente para su país. Entonces, ¿qué queda en el país? Nada más el puente, ¿no?, o la carretera pavimentada, o digamos los niños ya con las vacunas puestas. Pero ¿qué aprendió el país sobre el tema del desarrollo? El desarrollo es un proceso de aprendizaje, de metodologías, y no simplemente dinero que se recibe. La cooperación no solamente es dinero, la cooperación tiene que ser aprendizaje, acompañamiento. Por eso es importante el alineamiento, y por eso es importante que los países o los organismos que nos ayudan traigan su ayuda acá, pero traigan el acompañamiento, se aseguren de que cuando ellos se vayan de aquí, ya las capacidades del país queden completamente reforzadas. El otro tiene que ver con sistemas nacionales. Usar sistemas nacionales. Y cuando habla de sistemas nacionales, no solamente, repito, habla de sistemas de gobierno, que haya capacidades en la misma sociedad civil también, con sistemas propios de la sociedad civil para que puedan canalizar esa ayuda. Un tercer elemento tiene que ver con la armonización, que implica que los países que vienen acá a ayudarnos a nosotros se pongan de acuerdo entre ellos mismos para que no dupliquen, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, el otro día yo estaba recibiendo a una delegación, a una misión que vino acá al país, ¿verdad? Me pidieron una cita, yo lo recibí y me dijeron, mira, venimos acá a hacer un largo viaje, eran como 15 personas, ¿verdad? Venimos de hacer un largo viaje de nuestros países, ¿verdad?, para ver en qué les ayudamos ahorita con estos desastres del sur, ¿verdad? 15 pasajes aéreos, ¿no?, se pagaron, ¿eh? Y venimos aquí a intentar hacer una evaluación de los daños que sufrieron ahí en el sur, ahí en Choluteca, ¿no? Cuantifiquen ustedes cuánto se gastaron esas 15 personas que vinieron en hoteles, en pasajes, y más lo que estaban, el salario que están cobrando por hacer su trabajo, ¿no? Y luego, en ese momento, viene mi asistente y me dice, fíjate que está otra delegación de esa misma agencia en tu oficina esperándote, de la misma agencia de cooperación. Entonces vengo yo y salgo un momentito de la reunión y me voy a mi oficina, y ahí estaban 3 personas, ¿no?, locales de aquí, porque los que vinieron eran extranjeros, los que me estaban visitando en ese momento eran extranjeros. Entonces en mi oficina estaban los locales, los jefes de la oficina local de aquí, y me dicen, venimos a ayudarte a ver cómo vamos a hacer con la cuantificación de los daños allá en el sur. Ah, sí, nosotros tenemos un equipo, pero ahorita hay una gente de ustedes también ahí, y ellos se lo fueron a ver, no sabíamos que hay gente, ¿verdad?, de nuestra propia agencia, nada más que en el extranjero, que vino. Entonces, cuando no se ponen de acuerdo ni dentro de la misma agencia, no se ponen de acuerdo ni dentro de la misma agencia, entonces, ¿qué podemos esperar, verdad? Entonces, ese tipo de problemas deberían de irse disminuyendo, ¿verdad? Y eso hace más barato. Fíjense, yo trabajé en una agencia de cooperación, he trabajado en varias agencias de cooperación aquí en el país también, ¿no? Y recuerdo que en una de las agencias en las que trabajé, estaba viendo yo la contabilidad de los recursos, y vi taller para el desarrollo de Honduras, ¿verdad? Y el taller había sido en las Bahamas, ¿no? Y nadie de Honduras había ido a ese taller, ¿no?, sino que se había llevado a cabo por la agencia de cooperación, la sede de la agencia de cooperación, la central de la agencia de cooperación en las Bahamas, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de este tema es tratar de abaratar este tipo de cosas, ¿verdad? Y si hay una armonización entre los cooperantes y se ponen de acuerdo entre ellos y se comunican de manera adecuada, ¿no?, fácilmente puede bajarse muchísimo el costo, y entonces va a venir más ayuda para los proyectos. Ustedes, estoy seguro que se han preguntado muchas veces, ¿pero dónde se va la ayuda? ¿Dónde se va la ayuda? Consultores,
Y la poca ayuda que queda para proyectos se la roban también, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que haya transparencia en estas cosas? Y para que tanto el cooperante sepa, ¿verdad? Porque a mí lo que me da vergüenza, si lo digo sinceramente, si yo fuera alemán, o si yo fuera francés, o italiano, o español, y si fuera un ciudadano de a pie de esos países, yo estaría en contra de que mis impuestos esté sirviendo para cosas que no me benefician a mí. ¿En qué beneficia a un ciudadano de a pie de Alemania el hecho de que haya un programa que se llama Programa para la Reconstrucción del Puente en Choluteca? Bueno, hay un tema de solidaridad, pero si el programa para la reconstrucción del puente eran 100 millones de dólares y el puente solo costó 20 millones, ¿dónde fueron los otros 80? Puede ser que a la bolsa de unos consultores internacionales que vinieron a hacer, o puede ser que a la bolsa de unos cuantos que acá utilizaron mal el dinero. Entonces hay un tema de transparencia que es fundamental en todo eso y que el tema de armonización debe de ayudar. Bien, eso implica simplificación de procedimientos, implica intercambio de información. Fíjense que la colega que me antecedió la palabra, también a quien felicito por su excelente presentación, ya dijo muchísimas cosas que yo quería decir, por eso estoy diciendo otra yo. Dijo una cuestión que es bien interesante, y es que este proceso de foros de Busan, de Corea, de Accra, de todo eso, es un tema bien técnico, ¿verdad? La gente, y eso es bueno, sí es bueno que haya un fundamento importante, pero debemos de dejar de pensar en eso y pensar un poco más en el ser humano y a quién se está beneficiando con esto, ¿verdad? Entonces, se tiraron tres encuestas, ¿no? La última, y estas encuestas tienen unos indicadores, ¿verdad? Que dependiendo de qué tanto se estén cumpliendo estos indicadores, podemos decir que tenemos buena cooperación o mala cooperación. Son 12 indicadores fundamentalmente. Miren, estrategias de desarrollo operativas, es decir, que el país tenga una estrategia de desarrollo clara, por ejemplo, una estrategia para la reducción de la pobreza, o un plan nacional de desarrollo, o X o Y cosas, ¿no? Sistemas de gestión de las finanzas públicas que sean confiables, ¿no? Que sean transparentes, que todo el mundo pueda entrar a ellos. ¿Se cumple o no se cumple, verdad? Sistemas de adquisiciones que sean fiables. Realmente los sistemas de adquisición de los países son fiables, ¿no? O estamos desviando las compras utilizando el dinero para otra cosa, ¿no? Flujos de ayuda alineadas con prioridades nacionales, ¿verdad? O están viniendo los cooperantes con su propia agenda. No es que a mí me interese el tema de X tema, erradicación de la pulga de los perros, ¿verdad? Cuando esa quizás no es lo que para nosotros es. Entonces hay una conexión importante entre la primero, que tiene que ver con que tengamos nosotros una estrategia bien apropiada y que la gente, sea quien sea, cuando el cooperante venga y le diga, mire, yo traigo aquí un programa para erradicar, ¿cómo se llama? Las dormilonas de los jardines, ¿no? Decirle claramente, mire, aquí tenemos 4 puntos, nosotros lo que queremos que ustedes se involucren, no nos interesa que erradiquen las dormilonas de los jardines, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, pero para eso es muy importante que haya una apropiación. El otro elemento, otro de los uso de los sistemas de adquisición del país. Pero si yo fuera alemán o italiano o español y fuera un contribuyente que pago impuestos para que haya cooperación, para que haya una agencia de cooperación italiana, a mí, si yo veo que el sistema de adquisiciones de Honduras es muy malo y las compras se hacen directas, ¿verdad? Se hacen de manera dolosa, no voy a querer que mi dinero se vaya ahí. Entonces ahí hay un trabajo conjunto, por eso hay un principio de la Declaración de París que se llama mutua responsabilidad, ¿verdad? Porque es responsabilidad mía, pero también es responsabilidad del donante. Nosotros como hondureños tenemos que asegurarnos de tener un buen sistema transparente que garantice que las compras y contrataciones aquí en el país se hagan conforme a ley, ¿no? Y yo quiero felicitar a FOSDE por tener este tipo de iniciativas, porque yo creo que es una oportunidad para que
agarremos conciencia nosotros, todos los hondureños, tanto gobierno como sociedad civil, agarremos confianza de que es importante pedir cuentas sobre cómo se está utilizando el dinero. No solo el dinero de la cooperación, ojo, no solo el dinero de la cooperación, porque si hay un dinero aquí que se utiliza más o menos bien, relativamente bien en Honduras, es el dinero de la cooperación. Pero pregúntese usted qué está pasando con los 50.000 millones de lempiras que se están recaudando de impuestos, que los paga usted y que los pago yo. Ahí es donde la mula botó a Genaro, como dicen, ¿verdad? Ya vamos a ver esa relación. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. Miren, esta gráfica me muestra en general en el mundo entero cómo se están cumpliendo los indicadores esos que les enseñé ahorita, ¿no? Miren que los únicos indicadores que están más o menos bien, ¿verdad? Son los de la coordinación entre los países y el de la ayuda desatada. Ayuda desatada significa que antes los cooperantes tenían la mala costumbre, que ya les ha quitado, por eso que estén verdes a barrita, ¿no? Ya les ha quitado un poquito, digamos que han avanzado bastante, tenían la mala costumbre de que decían, está bien, yo te voy a dar $1 millón, pero con ese $1 millón quiero que me compres carros, pero los carros tienen que ser Toyota, porque yo soy japonés. Entonces venía a Japón y nos daba $1 millón y decía, está bien, pero tiene que comprar 30 carros y tienen que ser Toyota o Daihatsu o de cualquier carro japonés. O los españoles venían y decían, bueno, está bien, yo te voy a dar, te voy a dar $500.000, pero me vas a contratar a fulano mengano, son unos que ya jubilaron allá en España, ¿no? Entonces, esa costumbre ya se les está quitando y por eso ha mejorado bastante, en ese sentido ha mejorado bien, ¿no? Miren, esas metas ya se cumplieron, pero la mayoría de las metas no se han cumplido. Miren, en el hecho de que los países receptores de ayuda tengan una estrategia de la cual estén bien apropiados, apenas hemos logrado el 50% según la última encuesta, ¿no? Cuando la idea era que en un 75% la tuviéramos ya apropiada, la estrategia, ¿verdad? Y así sucesivamente. Miren, estamos, por ejemplo, ayuda predictible. ¿Qué significa eso? Que hay un programa de cooperación bien definido previamente y no que vengan de improviso, digamos, y nos pongamos de acuerdo. Es decir, y ahí tenemos la culpa ambos, los donantes como nosotros, ¿verdad? Los países cooperantes como nosotros. ¿Por qué? Porque somos a veces como muy impulsivos y muy sentimentales, ¿verdad? Y decimos, a ver, vamos a negociar un programa de ayuda. A ver, quiero que vengan los alemanes acá y cuando los alemanes dicen ¿qué quieren que nosotros les ayudemos? No tenemos ni siquiera nosotros sabemos en qué queremos que nos ayuden, ¿no? Pero además, también ahí falla el tema de que los cooperantes vienen y dicen, aquí, vaya, por lo importante es que sobre todo, y aquí creo que mayor culpa de los bancos y de los agentes financieros, ¿verdad? Internacionales, menos culpa de los donantes, pero más culpa de los financistas, ¿verdad? Que, lo importante es que gaste la plata, ¿verdad? No importa en qué, pero gastátela porque si no la vamos a perder. Y tienen un poco de razón, digamos, no tiene razón, digamos, es entendible su aprehensión. ¿Por qué? Porque viene, digamos, un X financista y dice, a ver, a Honduras le vamos a dar $150 millones, es su cuota para este año. Pero si Honduras no se la gasta y solo se gastó 90, entonces el otro año solo le vamos a dar 90. Honduras demostró que no puede gastar 150 solo. Entonces por eso ahí tengo yo a los y ahí está don Jorge Navarro también, ¿verdad? Que trabaja en finanzas, y ahí están los del banco, ¿verdad? Llamando, mira, gástese esa plata rápido porque si no nos van a quitar la cuota. Que es lo mismo que pasa con el presupuesto nacional, que se le asigna un presupuesto a una institución, ¿verdad? Digamos a X institución, no voy a decir nombres para no ofender a mis colegas, ¿verdad? A X institución se le asigna un presupuesto y ya cuando falta, hace plan, vamos a decir. Hace plan, sí, yo paso regañando a mi muchacho, ¿no? Les asignan un presupuesto de
digamos 5 millones para que hagan algo. Y ya cuando faltan 3 meses, solo han gastado de los 5 millones 200.000 empiras. Entonces el otro año solo les van a dar 300.000 empiras por darle malo. Pero no tiene sentido gastarse la plata solo por gastársela, ¿no? El dinero tiene que ser predictible. La cooperación, y no solo la cooperación, y por eso yo vuelvo a aplaudir ese impulso que tuvo sociedad civil desde ACRA de llevar esto a efectividad del desarrollo y no a efectividad únicamente de la ayuda, porque es un tema de todo, y ya lo vamos a ver. Miren, esa es la ayuda que recibe Honduras, ¿verdad? Yo creo que faltan algunos ahí, pero ustedes pueden ver las arañas, ¿verdad? Fíjense qué interesante, todas esas agencias que están ahí, a pesar de que son un montón, LED, que GIZ, KFW, Naciones Unidas, JICA, BESIDE, UNDP, todas esas que están ahí, representan el 15% del presupuesto nacional del gobierno central. Es decir, de cada 100 lempiras que el gobierno central se gasta, 15 lempiras son de la cooperación. Los otros 85 son todo el presupuesto, pero 15 lempiras son de la cooperación y los otros 85 son o de los impuestos que paga la gente o de préstamos internos o externos que el país saca. Entonces, la pregunta es, a ver, y otro elemento importante, de toda la inversión pública que el país hace, prácticamente la mayoría de la inversión, es decir, de las obras que se hacen en el país, la mayoría de ellos son con fondos externos. Aproximadamente un 80% de las obras de inversión que se hacen en el país se hace con fondos externos, o sea, con fondos de cooperación. Es decir, si hacemos una relación entre cuánto es la cooperación como porcentaje del presupuesto y cuánto es la inversión, que es lo que genera crecimiento económico, con respecto al presupuesto, es más o menos lo mismo. ¿Qué significa eso? O sea, no es exactamente así, pero yo de ahí puedo intuir algo, que casi toda la inversión pública que se hace en el país viene de la cooperación internacional. Es decir, que con los fondos que pagamos nosotros como impuestos, casi nada se utiliza para generar crecimiento en el país. Es por eso, repito, que es importantísimo que pasemos del discurso a la acción y que pasemos de la efectividad de la ayuda a la efectividad del desarrollo. Esas son las calificaciones que tiene Honduras. Estas son las calificaciones que tiene Honduras de acuerdo a la última encuesta. ¿Cuánto ha avanzado Honduras en el cumplimiento de la efectividad de la ayuda? Ustedes pueden ver que andamos aplazados en 3 cosas, fundamentalmente. Que los flujos de ayuda no se alinean con las prioridades nacionales. Pero obvio, si es que no tenemos prioridades nacionales, no sabemos exactamente cómo vamos a hacer para crecer, ¿verdad? Hasta ahora, ¿no? Los sistemas de gestión de las finanzas públicas del país, malo, 30%, ¿no? Y las oficinas de implementación paralelas, y eso es una tragedia que tenemos acá en el gobierno de Honduras. Fíjense, en Honduras hay 2 gobiernos, técnicamente hablando. Uno que consta de los proyectos de los proyectos de cooperación, donde casi todos mis colegas empleados públicos quieren trabajar, ¿verdad? Porque son bien pagados, aunque les pagan por contrato, pero ganan $2.500, $3.000, ¿verdad? Los muchachos. Todo, y otro gobierno que tiene muchos años de estar trabajando en su oficina, ¿verdad? En un escritorio muy, muy lleno, atestado de papeles, ¿verdad? Y que ganan 15.000, que tienen 20 años de trabajar y que ganan 15.000, 20.000 lempiras, ¿no? Entonces todos pasan aspirando a irse a un proyecto, que es el otro gobierno, el gobierno de los proyectos.
Fíjense que, digamos, hay un proyecto que se llama Atención Integral a la Niñez en las Comunidades, AINCE, un proyecto muy exitoso, que ha ido bien. Digamos, priorizaron 80 municipios, ¿no? Y han ido a vacunar a todos los niños de esos municipios, ¿no? Para asegurarse que esos niños pues estén inmunizados y tengan condiciones para recibir buena educación. Está bien, magnífico. Tiene una oficina acá, ahí trabajan como unas 20 personas, bien pagadas, y en la Secretaría de Salud, ustedes se van a una oficina que es escalofrío, ¿no? Una oficina pobremente implementada, una computadora del año 89, ¿no? Y la pobre gente que trabaja ahí en unas condiciones paupérrimas, ¿verdad? Y se llama Atención a la Niñez de la oficina. Toda esa gente que carece de apoyo y que está institucionalizada, es parte de la institucionalidad, ¿no? Cuando se vaya el programa INSEE, que se va a ir porque es un programa de ayuda, solo, digamos, eran 30 millones de dólares, pongan, ¿no? Un día se va a ir. ¿Y qué aprendió la gente que queda aquí en la Secretaría de Salud sobre atención integral a la niñez? Cuando se vaya el programa, es cierto, tendría 80 municipios, ¿verdad? Pero quedan 218 municipios, ¿no? Sin atención. Entonces, ¿qué sentido tiene que nos gastemos 30 millones de dólares, si bien es cierto, niños de 80 municipios van a estar inmunizados, pero van a seguir naciendo más niños en esos mismos municipios y no van a, cuando se vaya el programa no van a estar inmunizados, y además los 218 adicionales tampoco? Entonces, en eso consiste el tema de eliminar oficinas paralelas, sino que darle sentido a el acompañamiento que la cooperación da, para que se metan a las oficinas públicas, ¿no? Y realmente enseñen cómo se hacen las cosas, para que aprovechemos bien esos otros 85% de dinero que es del presupuesto y que lo estamos utilizando mal. Bien, yo no me voy a extender mucho más. Fíjense que todo esto que les acabo de decir me trae a una conclusión interesante. La ayuda oficial al desarrollo, la cooperación internacional debe ser, y eso quiero que, si ustedes están de acuerdo conmigo, lo guarden en su mente. La cooperación internacional tiene que ser un complemento del desarrollo y no un sustituto. Porque si lo hacemos un sustituto, nunca vamos a salir de su desarrollo. Los esfuerzos de cooperación tienen que complementar, porque el grueso del dinero está en el presupuesto que viene de los impuestos. Solo 15 lempiras vienen de la cooperación, lo demás lo pagamos nosotros. Fíjense, el próximo año el presupuesto de Honduras va a ser 144.000 millones de lempiras. Escúchenme. El presupuesto de Honduras el otro año van a ser 144.000 millones de lempiras. Imagínense usted qué haría con 1 millón si se lo dieran ahorita. 1 millón. Entonces, imagínense qué podríamos hacer con Honduras si tuviéramos 144.000 de esos millones, 144.000. Entonces, de esos 144.000, ¿no? Solamente 15.000 son de la cooperación. De los 144.000, solo 15.000 son de la cooperación. Y un elemento adicional, ese porcentaje, o sea, ese dinero, equivale a lo mismo que equivale el presupuesto nacional de Suecia. Es decir, en Honduras, de cada 100 lempiras que los hondureños producimos, ¿no?, 40 se los come el gobierno. De cada 100 lempiras que usted produce, 40 se los come el gobierno. En Suecia, de cada 100 coronas que producen los suecos, 40 se las come el gobierno también. Pues la pregunta es, ¿qué tipo de servicios dan los suecos? O sea, recuerdo que tenía una amiga sueca, muy buena amiga, que estaba embarazada acá en Honduras.
ella era de ASI, ¿no? Entonces ella iba a tener su bebé y le digo, ajá, y Mía Rimby, ¿no? Le digo, Mía, ¿y tu bebé va a ser catrachito o va a ser sueco? No, me dice, va a ser sueco. Ah, ¿y por qué? ¿No querés que nazca en Honduras? No, fíjate que yo sí quería que naciera en Honduras. Yo quería que naciera en Honduras. ¿Sabes cuál es el problema? Que si nace aquí en Honduras, tengo que pagar Honduras Medical Center, valga la propaganda. Y en Honduras Medical Center me cuesta 80.000 lempiras el parto, porque va a ser por cesárea. Y si me voy a Suecia, pago $1.500, que son aproximadamente unos 30.000 lempiras de pasaje, y allá me sale gratis el parto. Por lo tanto, me sale más barato irme a Suecia a tener a mi hijo, porque allá el hospital es gratis, solo tengo que pagar el pasaje, que quedarme en Honduras. Porque en Suecia nadie paga, o sea, es tonto el que paga un hospital privado. Y ningún padre de familia manda a sus hijos a la escuela privada, solo los muy multimillonarios, de ahí nadie. Todo el mundo manda a sus hijos a la escuela pública. Y yo les pregunto, porque este sermón, yo se lo doy a mis colegas del gobierno siempre, ¿verdad? Les digo, óigame, ¿cuántos de aquí, a mis colegas del gobierno? Están todos los directores de planificación de todas las secretarías de las 89 instituciones públicas que hay. Les digo, ¿cuántos de los que están aquí tienen a sus hijos en escuelas privadas, públicas? Nadie levanta la mano, y son empleados del gobierno. Y a ver, ¿cuántos de los que están aquí, si se enferma su niño chiquito ahorita, lo llevan al hospital a la escuela? Nadie. Primero se sacrifican y dejan de comer, pero van a la clínica. ¿Ah? ¿Y cuántos, esa es la última, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí andan un celular de Tebucel? Ni el de Hondutel anda un celular. Entonces, ¿por qué será que nos gastamos tanto dinero en el gobierno y no confiamos y no somos capaces de producir buenos servicios? Entonces, tenemos que pasar a hacer que los fondos públicos funcionen, no solo los de la cooperación, sino todos, por solidaridad con nuestros hermanos que nos mandan dinero de otros países, hacer que funcione, pero también por solidaridad con los mismos ciudadanos de este país que pagan impuestos. Es importante. Si no hay esperanza para este país. Y créanme, en los últimos días yo he tenido mucho miedo de que perdamos este país. Pero yo, como dijo doña Julieta, voy a morirme dando esta lucha para que no perdamos este país. Yo me voy a morir dando esta lucha para que no perdamos este país. Bien, eso es lo que queremos entonces. Una parte buena importante de esto, es que ordenemos la cooperación. Y miren, los cooperantes no se van a ordenar ellos, porque lamentablemente, y discúlpenme mis colegas del gobierno, lamentablemente nosotros, los empleados públicos, nuestra motivación fundamental no es apoyar el desarrollo, no es nuestra naturaleza. Tenemos que convertirnos, ¿no? Tenemos que hacer un ejercicio de conversión para agarrar compromiso, ¿verdad? Entonces, estamos acostumbrados, todos los empleados públicos, es la motivación, no solamente de los hondureños. Por eso la palabra burocracia y la palabra burócrata son palabras que se usan peyorativamente cuando no deben ser peyorativas. Yo soy un burócrata y me siento orgulloso de serlo. Tengo vocación por el servicio público. Pero generalmente cuando se habla de burocracia se habla en términos peyorativos. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo una motivación del empleado público no es ayudar al ciudadano, sino que pasársela lo más fácil posible. Entonces no podemos cambiar eso en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Entonces tratemos de generarles alicientes, obligándolos a que hagan su trabajo a los empleados públicos. Yo les digo eso a mis colegas y se los digo también a la gente a la que me toca hablarles. Les digo, miren, discúlpenme
A mí me pagan, y les voy a decir una cosa, no me pagan mal. Entonces, por favor, exíjanme. Porque ustedes pagan mi salario, y yo quiero llevar con dignidad hechas a mi casa. Entonces, exijan. Entonces, tenemos que cambiar eso, y hay que ordenarlos a todos ellos, pero también hay que ordenarnos nosotros. Yo no puedo, fíjense que a mí me tocó ir a París una vez a ese tema, siguiendo esta misma onda de la cooperación, ¿verdad? Me tocó ir ahí al Working Party, a un mecanismo de trabajo que había para seguimiento a eso. Y yo miraba a mis colegas de Bolivia, de Nicaragua, de los africanos, teníamos reuniones solo nosotros, ¿verdad? Los países socios, que les llaman ellos, ¿verdad? Los países socios somos nosotros. Teníamos reuniones, entonces todas las reuniones de nosotros eran una quejadera, ¿verdad? Que así, que esos cooperantes, que nos ponen las pilas, que son desordenados, que no hay que... Y yo decía, bueno, yo no sé en qué mundo vivo, pero ¿cómo puedo exigirle a los cooperantes que sean ordenados si nosotros, nuestros propios países, no son ordenados? Exactamente, porque al final uno se contenta con ver como decía Jesucristo, la pajita que está en el ojo ajeno sin ver la viga que tengo yo enfrente de mi ojo. Entonces, ¿cómo voy a, o sea, con qué cara voy a ir yo a decirle a los españoles o a los suecos que se ordenen ellos? Nuestro trabajo en ese plan, ¿no? y en el gobierno tiene que ser velar para que haya un orden, también que este país sea un país de orden, ¿no? Bien, entonces por eso es que tenemos una estrategia de desarrollo, producto de múltiples estrategias que venían dándose en toda la década pasada. Y en base a eso se ha dividido el país en regiones, estamos intentando ordenar al país, ordenar las demandas, mejorar los mecanismos de ejecución, hacerlos más participativos, hacerlos de manera más inteligente. Es un intento, ¿no? Pero créanme, a veces yo me llevo a mi casa con una carga acá, como de 100 libras, ¿verdad?, sobre los hombros, porque yo digo, nadie, ni mis colegas quieren, ¿verdad? Tenemos que cambiar un poquito ese chip, tenemos que poner un poco de orden, ¿no? Repito, pero hay gente que no le conviene el orden. Tenemos que cambiar eso, pero la sociedad civil es fundamental. Yo les invito a que me acompañen en esa lucha. Yo por eso, cuando a mí me dicen, me invita a la sociedad civil, yo dejo lo que sea tirado para venir, porque yo siento, y se lo dije a Mauricio el otro día, tenemos que hacerlo, Mauricio, ¿verdad? Miren, tenemos que hacer un foro sobre el presupuesto, antes de que el presupuesto esté en pleno, y discutir el presupuesto en público, que nos ayude FOSE, porque así nadie de los que le toca aprobar el presupuesto puede irse por las orillas, ¿verdad? Tienen que irse por el centro, ¿no? Vamos a ir entre el 15 y el 30 de noviembre a todas las regiones, a todas esas regiones, vamos a ir a discutir su presupuesto y a ver si van a estar los diputados ahí. Ya aceptaron los diputados estar ahí. Bueno, ya ellos se comprometieron a ir, ¿verdad? Ojalá que vayan. Ellos dijeron que se comprometieron delante de sus consejos regionales de desarrollo, ¿verdad?, a ir y estar ahí y ver qué programas y qué proyectos están en el presupuesto en su región para ir a defenderlos después al pleno. Pero tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? Bien, entonces yo no voy a alargarme mucho más, ¿verdad? Yo creo que lo más importante de todo esto es que nos concentremos en mejorar el SIAFI, que es el Sistema de Información Financiera. Estamos tratando de mejorarlo para efectos de mayor transparencia, ¿verdad? Hay una iniciativa internacional sobre transparencia de la ayuda oficial de desarrollo, la AIATI se llama, ¿verdad?, que los países, curiosamente la mayoría de los países desarrollados no quieren, ¿verdad? No quieren adherirse a esta iniciativa. Esta iniciativa es de los países subdesarrollados, imagínense, que estamos clamando porque haya mayor transparencia, ¿no? Lograr la mejor gestión por resultados, ¿no?, y el monitoreo y evaluación. Bueno, yo básicamente lo dejaría ahí, ¿verdad? Yo creo que es importante que le entremos al tema de la visión de país y el plan de nación. Miren, yo no soy quien para venirles a predicar esto, porque a mí me pagan por hacerlo, pero créanme, si no nos gusta alguna de las cosas que están en la visión de país y el plan de nación,
existe la oportunidad de incluirla. Más que criticar y decir eso no sirve, montémonos al caballo y entonces arriémoslo nosotros, ¿verdad? ¿No? Bien, básicamente eso creo que es lo más importante, ¿no? Es lo más importante. Lograr el liderazgo por parte del gobierno es difícil, y lograr, ¿verdad?, mayores capacidades públicas. Yo estoy también en este momento apostándole a la creación de un instituto de administración pública para lograr capacidades en mis colegas, ¿no? Todos aprendemos día a día de todo esto, ¿no? Entonces necesitamos que el sector público, que el funcionario público sea un funcionario que entienda bien cuál es su rol en la sociedad, ¿no? Ya que decidimos tener un gobierno tan grande, ¿no?, entonces hagamos que funcione, pues. Y así sucesivamente otros elementos, ¿verdad?, de lograr mayor transparencia. Eso no se puede hacer sin sociedad civil, créanme. Si sociedad civil no está ahí presente, y créanme que ese plan en este caso siempre va a ser una puerta abierta para que ustedes entren por ahí a ver lo que haya que ver en el gobierno. Yo creo que mayor poder no es el que tiene más información, sino el que da más información. Y yo les digo eso a mis colegas: nosotros en ese plan, nuestro poder lo vamos a adquirir en la medida que demos más información, no en que guardemos más información. Y lograr, ¿verdad?, hacer un financiamiento más previsible, lograr que haya menos atomización en la ayuda y más coordinación. Yo lo dejaría ahí porque solo de esa manera vamos a tener más impacto, ¿verdad? Les agradezco mucho su atención, discúlpenme si me extendí mucho, pero esa era más o menos la idea que yo les traía, más que explicarles, porque ya les explicaron bastante bien, repito, era un poco hacer que reflexionemos en conjunto sobre cómo podemos hacer que esto funcione, porque no podemos darnos el lujo, repito, de perder nuestro país, ¿no? Así que les pido que hagamos un esfuerzo por hacer que nuestro país sea un país bueno para vivir. Gracias.